para terminar nuestra clase de hoy, pues vamos a analizar lo que es la ecuación de Bohr-Landé, ¿vale? Es como el ciclo de Bohr-Haber, Bohr es el mismo, pero es con Landé. Bohr-Landé es una ecuación teórica que se ideó a principios del siglo XX para, de una forma teórica, analizar el cómputo energético de energía reticular desprendida en la formación de diferentes cristales iónicos que han de ser puros, es decir, no han de tener ningún tipo de participación de enlace covalente y por tanto pues va a ser un resultado bastante aproximado, real, a lo que realmente se ha medido para las diferentes energías reticulares en la formación de un mol de compuesto cristalino. Tiene diferentes términos, tenemos aquí lo que es n, que es el número de Avogadro, una constante A que se denomina, lo tenéis aquí escrito, constante de Madelung, también viene en el libro explicado, que va a dar la colocación de los iones, lo que es el grado de empaquetamiento de los iones, o sea, cómo se distribuyen los iones unos respecto de otros. Es a lo que se refiere la constante de Madelung. Luego aparece la constante del medio. Esta constante de entrada en la ecuación de Bohr-Landé no aparecía. Lo que pasa es que se puede añadir, si se quieren tener en cuenta, el medio en el cual se está llevando a cabo el análisis energético, ¿vale? Porque ahí vamos a tener la dependencia que pueda existir con lo que es la influencia de los disolventes, porque la constante del medio, la constante eléctrica, es la inversa de 4pi por epsilon. Y epsilon es la constante dieléctrica del disolvente, es decir, ¿qué influencia va a tener el disolvente sobre la disolución de una determinada red cristalina, ¿vale? Por tanto, de entrada, bueno, pues como pone en el libro, la vamos a tomar en cuenta, puesto que es interesante. Z más Z menos son la carga del ion y del anión, Z más Z menos. La carga eléctrica, hay que multiplicar el número de iones positivos, número de iones negativos. Si tengo NaCl, por ejemplo, sería 1 para Z más, 1 para Z menos. Cada uno de ellos va a tener un déficit, un exceso de carga correspondiente a un electrón ganado o perdido, por eso se multiplica por E al cuadrado, carga del electrón al cuadrado, partido de la distancia interiónica, y eso está multiplicado por un factor que es 1 menos 1 partido de n, donde n es el factor que se denomina de Bohr-Landé, el factor de Bohr o de Landé, se conoce de muchas formas, que mide la repulsión entre nubes electrónicas que van a tener los iones de diferentes signos. Lo que vamos a tener claro es la parte que aparece dentro de este cuadrito rojo que os he puesto aquí. Lo que van a ser el número de iones positivos y negativos y la distancia interiónica. Por tanto, importante para que os copiéis en el cuaderno, se cumple que a mayor energía desprendida, puesto que tiene un menos delante, va a implicar una mayor estabilidad del cristal iónico y esta mayor estabilidad implicará mayores puntos de fusión y ebullición, exclusivamente hablado de compuestos cristalinos iónicos, mayor dureza, porque van a ser mucho más estables, pero una mayor dureza va a ser inversamente proporcional a lo que es la solubilidad, menor solubilidad, habitualmente en agua. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que el agua tiene una constante dieléctrica de 81. Si yo tengo en cuenta la constante dieléctrica de 81, quiere decir que la constante va a ser muy bajita. Una constante muy bajita querrá decir que la energía reticular desprendida va a ser muy poca y por tanto ese disolvente va a ser muy bueno. Por eso siempre se dice que los compuestos cristalinos iónicos se disuelven muy bien en agua o al menos en ellos que tengan constante dieléctrica muy elevada. El amoníaco, por ejemplo, sería otro ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos estos tres factores que son los que hemos de considerar y un poco lo que quería ver con vosotros es lo que se plantea en el libro, porque el libro cuando habla de lo que son en la tablita que aparece en la página 114, cuando está hablando de los diferentes tipos de compuestos, fijaos bien porque hay que fijarse en una cosa, lo que son el tamaño lo ponen ahí, el radio del catión, siempre se fija en el radio, pero vamos, podemos hacer una comparativa radio-catión, radio-anión para tener en cuenta la distancia interiónica. Y hay una cosa que es importante, porque hay veces en las que no coinciden la carga del catión y del anión. Siempre nos fijaremos en la carga que va a tener la Z más, que va a tener el catión, ¿vale? Que esa es la que nos va a determinar esto. Por eso vamos a ir respondiendo a las cuestiones para ir trabajando un poquito con esto en relación con lo que pone en el ejercicio 9 de esta misma página. Dice así, explica lo que ocurre en la energía reticular de los compuestos iónicos del tipo AB si, donde A es el catión, B es el anión, nos lo están especificando, si se duplica la carga del anión. Bueno, pues si se duplica la carga del anión, se duplica la energía reticular. Si se reduce a la mitad la carga del anión, pues ocurrirá lo mismo, pero en este caso se reduce a la mitad la energía reticular, puesto que ambos aparecen en el numerador. Es decir, lo que tenemos en cuenta es que se duplica la carga del anión o se reduce a la mitad la carga del anión. Realmente no estás trabajando con esto, estás tocando lo que es la carga eléctrica, pero bueno, es como si tuviéramos la mitad
por así decirlo, la mitad de cationes o en este caso, la mitad de cationes o el doble de aniones, ¿vale? Se podría especificar con Z más, Z menos, puesto que la carga del electrón nunca la vamos a poder tocar como tal, ¿no? Que esa es la carga que caracteriza a cada uno de los iones, ¿de acuerdo? Luego tenéis en cuenta que aumenta el tamaño del anión. Bueno, pues aumenta el tamaño del anión, va a disminuir la energía reticular. Si aumenta el tamaño del catión, pues idem de lo mismo, va a disminuir la energía reticular. Se incrementa el coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de compresibilidad, ¿vale? Que es el coeficiente de Borlandé, ¿vale? Que es el que tenéis en cuenta ahí, ese es el coeficiente de compresibilidad, la N, ¿vale? Entonces, si se aumenta el coeficiente de compresibilidad, 1 entre N va a disminuir, el término que aparece, por tanto, dentro del paréntesis va a aumentar, aumentando, por tanto, la energía reticular desprendida. F, los iones pasan de tener una estructura tipo argón a tenerla del tipo neón, o sea que en vez de tener 3 niveles energéticos van a tener 2, pues quiere decir que van a ser más pequeños. Eso más pequeños quiere decir que el término D va a ser más pequeño, aumenta netamente esto, se va a desprender más energía. Disminuye la constante de Madelung que mide el grado de empaquetamiento de los iones o la distribución geométrica de los mismos. Pues si disminuye la constante A, va a disminuir también lo que es la energía reticular. Entonces, un poco lo que están haciendo es jugar con esta ecuación, con parámetros teóricos disminuyendo, aumentando cada uno de ellos dependiendo de la posición que ocupe el numerador-denominador, aumenta o disminuye la cantidad de energía desprendida. Quería ver ahora un caso muy interesante, que es el que aparece al final del tema en la página 149. En la página 149, en el ejercicio 15, dice que ordenemos los compuestos que aparecen ahí, el tricloruro de aluminio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, óxido de estroncio, cloruro de cesio y óxido de magnesio según su dureza y según su solubilidad en agua. Pregunta típica de compuestos iónicos. Recordad que seguimos con compuestos iónicos, estamos acabando con ellos, ¿eh? Bueno, pues tenemos en cuenta, en el caso que tenemos que tener en cuenta es analizar primeramente cuáles van a ser el número de cargas positivas y negativas de cada uno de ellos y luego, si hay empate, desempatar con la distancia interiónica, así de simple. De tal manera que si lleváis a cabo ese análisis del ejercicio 15, os va a conducir a lo siguiente. Tendríais el tricloruro de aluminio, que es el que tenéis ahí, ¿vale? Los estamos colocando en orden de lo que es la solubilidad, que es lo que me están diciendo, según su dureza y según su solubilidad en agua, ¿vale? Os lo voy a poner de esta manera, que sería menor que óxido de magnesio, menor que óxido de estroncio, menor que cloruro de calcio, menor que cloruro potásico, menor que cloruro de cesio. Yo sé, voy a poner otro color, que lo que son las cargas van a ser más 3 menos 1, más 2 menos 2, más 2 menos 2, más 2 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1. Si yo me fijo primeramente en el número de cargas, tened en cuenta que nos vamos a fijar simplemente en lo que impone la carga positiva, ¿vale? Simplemente. Van a ser 3 cargas positivas, con lo cual esto va a desprender mucho más energía reticular que este que tiene un 2, que está empatado con este y este que tiene un 2 aquí, ¿vale? Este tiene una carga catiónica de 1 y este tiene una carga catiónica de 1, de tal manera que a mayor carga, teniendo en cuenta lo que es la distancia interiónica, se va a cumplir que la solubilidad se va a colocar de esta manera. Esto va a ser la solubilidad, ¿vale? Lo pongo aquí. Quito esto y lo pongo como solubilidad. Solubilidad se supone siempre en agua, ¿de acuerdo? Si analizo las energías reticulares experimentales, calculadas, os las pongo abajo, que no vienen en el libro, para que veáis que son 5.376, la segunda que es 3.796, la tercera que es 3.217, la cuarta que es 2.268, la quinta que son 701 y la sexta que son 657, todas ellas en kilojulio por mol. De tal manera que cuando haya un empate, por ejemplo, cuando tengamos dos cargas que sean la misma, por ejemplo, estas dos o estas tres incluso, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta lo que es la distancia interiónica. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues que coinciden, por ejemplo, aquí tenemos oxígeno y oxígeno, con lo cual hay que fijarse entre el magnesio y el estroncio. Pertenecen al grupo de los alcalinoterrios. El estroncio tiene mayor radio que el magnesio, con lo cual la distancia interiónica para un mismo anión va a ser mayor. Si es mayor, quiere decir que netamente el término conjunto de la ecuación va a disminuir, con lo cual si disminuye se desprende menos energía. Si se desprende menos energía, lo que va a pasar es que aumenta la solubilidad y por tanto el orden de solubilidad va a ser en este caso mayor que en este otro caso, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos es el radio que va a ser mayor que en este caso. El estroncio es mayor que el magnesio.
y por tanto su distancia va a ser mayor en este caso, con lo cual va a tener menor energía desprendida este, ¿vale? Y de hecho lo vemos aquí, 3217, que es más pequeñito que 3796. Luego este va a ser más soluble. Va a ser más soluble que el óxido de estroncio. ¿Qué ocurre con el cloruro de calcio y con el cloruro de potasio? Bueno, pues aquí no habría posible empate porque coinciden los aniones, pero aquí la carga, que es el primer parámetro en el que nos fijamos, la carga catiónica va a ser mayor que la carga aniónica, por tanto desprende más energía. 2268 frente a 701. No me tengo que fijar en nada más. Por ejemplo, aquí compiten cloruro y cloruro, pero vuelvo a fijarme en el potasio y en el cesio. Ambos pertenecen al grupo de los alcalinos. Tenemos en cuenta que el cesio tiene más radio catiónico que el potasio. Por tanto, si el cesio tiene más radio catiónico, su distancia interiónica para un mismo anión, que va a ser el cloruro, va a ser mayor. Para mayor distancia interiónica, menor energía desprendida. 657 frente a 701. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es en ese caso, nos hemos dado cuenta que hay un empate entre ambas cargas y lo que entre ambas cargas, más uno, el anión va a ser el mismo, con lo cual hay que desempatar con el radio. Por tanto, y repito ya por última vez, nos fijaremos primero en z más z menos y por último nos fijaremos en la distancia. Poco más. No tiene mucho más que decir esto. Si queréis podéis practicar con alguno más de los que vienen ahí a continuación, podéis hacerlos y debéis hacerlos, por ejemplo, los ejercicios 16 y 17, ¿vale? Y luego la asignación de valores de energía de red, que lo tenéis en el ejercicio 14. Bueno, pues eso os puede venir bien para trabajar todo esto que acabamos de ver. Hasta mañana.